Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Diálogos Constituyentes de la Fundación Nodo 21. El día de hoy estamos con Gloria Mayra. Gloria es una reconocida feminista, tiene una larga trayectoria en el activismo en la sociedad civil y también en el campo político. Y el día de hoy nos acompaña para conversar sobre el momento constituyente en el que nos encontramos, pero también sobre el ciclo político, ¿cierto?, que se ha abierto en Chile y que abre posibilidades, que abre nuevas perspectivas. Así que bueno, muchas gracias, Gloria, por estar con nosotros y nosotras, bienvenida. Gracias, Irina, y contenta de estar conversando con Nodo 21. Ha sido todo un aporte en este tiempo los distintos espacios de conversación y de debate que ustedes han abierto. Así que contenta de estar acá. Súper, muchas gracias. Bueno, partamos quizás por tu lectura de este ciclo político en el que nos encontramos. ¿Cómo estás viendo este momento constituyente? ¿Cómo lo ves desde el feminismo? ¿Cómo ves las perspectivas que se abren, las oportunidades, los peligros? Cuéntanos un poco tu lectura de este proceso. Yo siento que estamos en un ciclo político absolutamente inédito en Chile, fíjate. Creo que desde el propio momento de la Unidad Popular, el fin de la dictadura, que son como momentos icónicos, ¿cierto? Y ahora por lo menos para mujeres de mi generación, personas de mi generación, son como tres momentos súper importantes en la historia personal y en la historia política del país, ¿no? Pero este ciclo en particular, donde la propia movilización popular, ciudadana, abre la posibilidad de un proceso constituyente distinto al que se había visto antes en el país, me parece notable, me parece inédito, me parece que obliga a las fuerzas de izquierda y a las fuerzas progresistas, además, estar a la altura de lo que es el momento político. Y creo que ahí hay harto trabajo por hacer, además, porque siento que venimos, además, dentro de la izquierda, dentro del progresismo, en un proceso de mucha tensión, de mucha fragmentación, de una falta de visión de un proyecto común, y nos encontramos con este proceso al cual no digo que no hayamos abonado, porque siento, por lo menos desde las feministas, ha habido un trabajo permanente desde el fin de la dictadura por lograr una nueva constitución que incorporara principios básicos del feminismo dentro de la convivencia, dentro de la noción de Estado, dentro de la economía y también evidentemente desde los derechos humanos y desde la igualdad sustantiva, pero también más allá de eso, ¿no? Y si soy justa con el feminismo, yo diría que no es solamente ahora, porque he estado leyendo y en torno a la Constitución del 25 y la Revolución de la Chaucha, hubo una semana constituyente y ahí llegaron las feministas peso pesado, ¿cierto? Una delegación importante a acordar los términos de una nueva constitución. Ajá. Junto con dirigentes sindicales, obreros, territoriales, y en ese proyecto constitucional se inscribió la igualdad de los sexos, imagínate, en ese tiempo. Duró una semana, claro. La constitución esa, después vino Alessandra y la hizo Chicuca, pero yo te diría, por lo tanto, que hay una historia y hay un acumulado del feminismo que ha abonado a este ciclo político. Pero mirando en el cuadro más abierto, creo que tenemos un tremendo desafío como fuerzas progresistas, como fuerzas de izquierda, para realmente hacer que en este ciclo se concreten, en este momento político, se concreten bases esenciales de transformación. Siento que hay una responsabilidad histórica en eso. Y me parece que eso no se agota en ganar el plebiscito y después tener una convención constitucional que con una composición que logre pasar por encima de los quórum calificados que quieren imponerse para efectos de modificar lo menos posible.
pero de ahí en adelante queda un trabajo de implementación de esos nuevos acuerdos, de ese nuevo pacto social, si llegamos hasta allá, que va a requerir un trabajo sostenido. Esto es una lucha, esto es una batalla que no se resuelve solo con la aprobación de un texto constitucional favorable a las perspectivas de transformación del mundo social y político del progresismo y la izquierda, va más allá. Perfecto. Mira, Gloria, yo creo que en este primer comentario has puesto puntos que son súper importantes y en los que nos podríamos detener con un poco más de detalle. Por una parte, está tu reflexión en torno al progresismo y las izquierdas. Uh-huh. También he leído en una columna reciente tuya, como de julio debe haber sido, que hablas de que estamos frente a una derecha que tiene por ahí distintas tácticas, pero que tiene una unidad programática, una unidad ideológica, un proyecto. Uh-huh. Y que te preocupa no ver lo mismo en el lado de la izquierda y las fuerzas progresistas, ¿cierto? Un problema de proyecto histórico. Entonces, eso es un punto. Otro punto tiene que ver ya específicamente con la cuestión constituyente, cómo enfrentar ese proceso, y otro punto tiene que ver con este acumulado feminista, y también a mí me gustaría meterme en el problema de que a pesar de que hay ese acumulado, también hay una larga historia de postergación o de momentos de, digamos, de irrupción del feminismo y momentos, como lo llamó Julieta Kirkwood, de silencio, ¿cierto? Entonces son esos tres puntos, y te invitaría a que los fuéramos revisando y partamos por el tema de los proyectos políticos y esto que tú ves en la derecha como una unidad ideológica y en el mundo progresista de izquierda una fragmentación, una falta de proyecto. Te pregunto por eso y quizás también que le añadas cómo ves tú el feminismo puede aportar a esa construcción de un proyecto político. Uh-huh. Fíjate que cuando hablamos del proyecto político de la derecha, en general, desde las fuerzas progresistas y de izquierda, se tiende a mirar ese proyecto político en términos de un modelo neoliberal que se puede acomodar en ciertas cosas para reciclarse, ¿cierto? Y una democracia que, aun cuando hasta ahora tutelada, se puede reordenar también en coordenadas que hagan que la participación ciudadana, que una distribución del poder, ¿cierto?, dentro de las distintas instituciones, territorios, en el Estado, en lo que nos conforma como sociedad, se debata, se discuta, se lleguen a nuevos acuerdos, ¿no? Y yo, fíjate que siento que eso es no mirar el proyecto de la derecha en su conjunto. El proyecto de la derecha en su conjunto tiene, por supuesto, una expresión neoliberal en el modelo, tiene, por supuesto, una democracia restringida en términos de una acción de las fuerzas hegemónicas, y una exclusión de la participación más sustantiva de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, pero tiene un elemento además amalgamador, creo yo, que difícilmente se ve, y es esa amalgama ideológica que ubica dentro de esta visión de mundo que tiene la derecha una perspectiva súper conservadora respecto a lo que son derechos y libertades de las personas, y donde las mujeres además tenemos roles específicos. Nadie dice que no podamos trabajar, Peregrina, a estas alturas de la vida, claro. Nadie dice que no podamos ser madres si no lo queremos, pero digamos que esas son las superficialidades de un sistema de dominación que tiene enraizamiento bastante más profundo que una perspectiva de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces siento que hay un proyecto coherente ahí, ¿cierto? Que hace a una visión de mundo, de sociedad, de convivencia, que tiene traducciones en todos estos elementos. Y yo creo que el progresismo y la izquierda difícilmente ha visto eso en esa magnitud. Entonces, por ejemplo, cuando las feministas venimos y decimos que la nueva constitución, te voy a poner un ejemplo, la nueva constitución tiene que reconocer la libertad, la posibilidad de definición de identidades propias, divergentes a lo binario, ¿cierto? Que no pasan sencillamente por ser hombres o mujeres, sino que reconocen la diversidad humana en todas sus expresiones. Sí, ya. Pero vamos a lo importante. A ver, ¿cómo salimos del modelo neoliberal? Entonces,
creo que eso es no entender que esto es un engranaje bien montado, esto es una coherencia ideológica, política, contundente, que va a ser defendida en todo momento sin perjuicio de las cosas que vas permitiendo en función, por supuesto, de una cosa más democrática, pero que a la larga igual tienen una jerarquización. Pequeñas concesiones. O sea, son las pequeñas concesiones, o sea, van a defender a rajatabla la familia como base de la sociedad, por ejemplo. Y eso está en las bases de las bases de la Constitución. Que esa familia sea heterosexual, que esa familia, ojalá, ¿cierto?, responda al matrimonio, mejor aún si es católico, apostólico y romano, o si es santificado, marca un ideal, ¿cierto?, sobre lo cual tú construyes el resto de la normativa y construyes la política pública y construyes la legislación. Eso no es menor, no es menor. Entonces, creo que hay un desafío de parte de las fuerzas progresistas y de izquierda de mirar esto como un conjunto, de mirar una cosa como un paquete completo, donde de lo que te estoy mencionando en términos de la concepción de quienes somos, de no solamente las mujeres y los hombres, sino del reconocimiento a la diversidad, de nuestras diversidades en tanta humanidad, está absolutamente concatenado con las posibilidades de una transformación que efectivamente afecte, modifique lo que son los pilares en que está asentado el modelo en que ahora estamos viviendo. Y creo que es un desafío, porque cuando yo ya tengo los años suficientes para haber visto una izquierda, ¿cierto? Yo vengo de esa izquierda que planteaba en esos años que por supuesto que está el problema de la discriminación de las mujeres y todo lo que porque en ese tiempo eran solo mujeres, no lo demás como que no se veía. Pero resuelta el problema de clase, resuelta esa contradicción, por añadidura todo se resolvía, ¿cierto? Se reordenaba. Y eso fue un momento muy complicado para el feminismo, decir, sorry, pero eso no es así. Y quedó más que demostrado. Hoy hablamos de una izquierda, por lo menos eso decimos la feminista, que tiene que ser feminista y tiene que incorporar, ¿cierto?, una nueva visión de sociedad que pasa por lo ideológico, porque pasa por las construcciones de subjetividades y que también desde la incorporación de esta visión feminista, no solamente la nuestra, pero de esta visión feminista se plantea en términos de modelo económico, de sistema político e incluso de noción de la democracia, una transformación mucho más profunda de la que hasta ahora hemos visto. Entonces, siento que esa es en eso hay un desafío importante dentro de la izquierda y el progresismo. Yo todavía siento, fíjate, que cuando se habla de esta izquierda que tenga que ser feminista, o no es izquierda, como que poniéndolo bien en blanco y negro, Pirina, ¿no? Así como me van a decir, ay, tan básica, pero siento que como que se entiende que el problema del feminismo es el problema de las mujeres. Bueno, ya, te agrego las diversidades. Wow. Pero es como ya, entonces, si en la medida en que resuelves, ¿cierto?, las desigualdades de género, las exclusiones de género, entonces como que ya resolvimos el problema central del feminismo. Y yo siento que el aporte del feminismo al proyecto transformador de las izquierdas y del progresismo es efectivamente mucho más amplio que eso. Estoy juntando tu primera y tu segunda pregunta, ¿no?, en términos del aporte del feminismo en esto, pero cuando nosotras hablamos de la necesidad del reconocimiento del trabajo del cuidado y de la reproducción social como cuidado, como trabajo, digo, estamos metiéndole un exocet a la base de la construcción de un modelo donde el trabajo solamente se ha considerado como el trabajo asalariado y lo demás no forma parte, ¿cierto?, de la construcción de la visión respecto del modelo. Cuando decimos, y eso, porque eso te lleva a decir, por lo tanto, el modelo económico es un modelo que no puede estar centrado, ¿cierto?, en el crecimiento económico y la producción de la riqueza. El modelo económico tiene que estar centrado en la dignidad de las personas, en el buen vivir de las comunidades y de los pueblos, en el cuidado y la reproducción, ¿me entiendes?
Entonces, y fíjate que eso te marca un cambio paradigmático, absolutamente paradigmático en lo que entendemos por modelo económico, en lo que entendemos por economía, en lo que entendemos deben ser las bases de una convivencia distinta de la de ahora. Perfecto. Pero eso como que todavía no se alcanza a dimensionar. Sí, eso. Mira, ahí tenemos entonces, me gustaría como preguntarte un poquito más. Tú conoces, como bien dijiste, conoces bien esa izquierda histórica, ¿cierto? En Chile, y que fue, digamos, la izquierda que representó los intereses de las clases populares durante un largo tiempo en la historia de este país, con los límites que tú misma señalaste. Pero el mundo de la izquierda y el progresismo contemporáneo está compuesto por fracciones de esa izquierda histórica, ¿cierto? También por sectores que pertenecieron a la otrora Concertación y por una generación heterogénea, nucleada fundamentalmente, no solamente, pero una parte importante está en el Frente Amplio. ¿Cómo ves ese mundo hoy? Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de proyecto. Yo lo veo, yo siento, a ver, por un lado, me parece importantísimo que este mundo que viene o que tú agrupas en lo que es el Frente Amplio, y que tiene expresiones en RD y en Convergencia y en Comunes y haya emergido y se haya instalado en el escenario político chileno. Proviene, sin lugar a duda, de una movilización que está radicada en el espacio de los estudiantes, que empieza con una interpelación a un sistema de educación, pero que a la larga es una interpelación que se transforma en una interpelación global, ¿cierto?, al sistema. El hecho de haber levantado la consigna de la educación pública y de calidad y gratuita te marca nuevamente, ¿cierto?, un cambio paradigmático en el sistema como lo estás pensando, ¿no? Y hace, que a mí me parece fundamental, del mezclarse, del untarse, de la posibilidad de interacción, un valor, porque hasta ahora el sistema educativo ha jugado con otro valor, que es la segregación, la separación, ¿cierto? Los más capaces con los más capaces, los menos capaces con los menos capaces, que será eso de más y menos capaces, pero así se movió la cosa. Entonces siento que fue paradigmático, siento que tiene un buen origen en términos de que hay una movilización social detrás de un sector en específico que se concreta hoy en estas fuerzas. Ahora, pero al mismo tiempo creo que son fuerzas en construcción. Yo creo que ahí hay debates interesantes que se están dando, hay experiencia que se va ganando, hay visión que se va incorporando. O sea, si uno toma el proceso de esos partidos, yo creo que si uno revisa sus principios ideológicos, los principios ideológicos con los que surgieron y los principios ideológicos hoy, evidentemente había necesidad de una decantación y de una transformación y de ubicarse con mayor peso en el mundo. Siento que ha sido súper importante. Creo que forman parte de la construcción de una izquierda distinta a la que hemos conocido hasta ahora, una izquierda con mayores pluralidades, diría yo de alguna manera, pero que no acaba de asentarse Peregrina, ¿me entiendes? O sea, siento que hay ahí procesos aún de ida y venida, aún de debate político, que a veces cae en ingenuidades. Cuando hablamos de la concertación sobre la base del consenso, es bien feo lo que voy a decir, la concertación sobre la base del consenso, ¿cierto? Y hacer de este Chile posible desde la gobernabilidad, sacrificó muchas de las aspiraciones que hemos tenido desde el progresismo y de la izquierda desde siempre, ¿cierto? Y eso no es desmerecer que durante estos años
el país efectivamente tenga avances y tenga indicadores de calidad de vida mejores de los que se tenía al final de los 80. O sea, sería como absurdo no verlo, ¿no? Y que el sistema democrático ha sacado del escenario enclaves tan autoritarios y tan absurdos como los senadores designados, ¿sí? Pero eso no significa, por otro lado, que ese conglomerado político haya estado en posibilidad de darse un salto cósmico en el sentido de también reflexionar y adecuarse a las realidades de una sociedad distinta, de una sociedad con otras aspiraciones también en las oportunidades, en los modos de vida, en las libertades, en los derechos, en las preocupaciones sociales. No se puede escaparse de acá. Se enredó con el manejo del poder, ¿no? Se enredó y quedó ahí muy amarrado en términos de la construcción de esos acuerdos. Y mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la conformación de la nueva mayoría, yo era de las que planteaba que había que trabajar mucho el ámbito de las libertades, ¿no? Pero es que la libertad es una noción neoliberal. Sorry, yo no le voy a entregar la libertad a los neoliberales, por supuesto que no. Pero estamos hablando de las libertades en términos de los proyectos de vida, de los proyectos personales, ¿no? El cuerpo. Y planteé varias veces, planteé varias veces la discusión, y la respuesta es, bueno, hay que ver mira, si la democracia cristiana quiere, entonces le damos, si no, mejor dejémoslo hasta ahí. Porque no se ve como una cosa que realmente forme parte de las transformaciones necesarias, ¿no? Entonces siento que ahí ha habido limitaciones que estas nuevas fuerzas agrupadas en el Frente Amplio, con toda la movilidad que ha tenido, porque el Frente Amplio en lo que nació es una cosa, en lo que va hoy es otra cosa, viene a romper con esa política de los acuerdos, viene a plantear la posibilidad de una política más allá, ¿cierto?, de lo que eran las formas de la transición. Pero en eso todavía hay que caminar, Pierina, en eso todavía hay que caminar en el sentido realmente de apropiarse de un proyecto de transformación y de plantearlo mucho más claramente de lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotras hemos visto esos partidos zigzaguear, moverse con ambigüedades, ¿cierto? Ambigüedades que han sido dolorosas. O sea, por ejemplo, haber aprobado la ley antibarricadas te marca una falta de visión, un enredo en términos de decir, no, pero es que hay que trabajar sobre la violencia, no es posible. O sea, dentro de todo un discurso que ha sido el discurso que mañosamente la derecha ha instalado, y vos ves que todavía hay sectores dentro de esas nuevas propuestas que se enredan, ¿no? Que se enredan con esto. Entonces a eso me refiero. Entonces creo que ha sido muy buena esa irrupción. Siento que el fin del binominal propiamente tal, en términos de sistema político, fue súper importante para esta irrupción, pero al mismo tiempo creo que no hemos logrado aún llegar a cuajar un proyecto político de izquierdas que haga real sentido a la realidad de hoy del país, y que le permita a la ciudadanía y a los movimientos sociales en general ubicar ahí una posibilidad. Me parece que todavía estamos lejos de haber caminado en función de resolver los problemas de representación en que ha caído el sistema político. La clase política, pero no solamente, claro, pero no solamente la clase política, sino en general los partidos políticos y su relación con la ciudadanía. O sea, yo siento que esto de que los partidos políticos tienen que volver a encantar a la ciudadanía, no, aquí no hay que encantar a nadie. Aquí realmente hay que formular un proyecto que sea coherente con las necesidades de transformación que el pueblo ha expresado en la calle muy claramente, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con la democracia en la que queremos vivir, que tienen que ver con los derechos y las libertades de las personas, y que tienen que ver también con una democracia mucho más, o con una renovación
también de esa política hasta cuando se ha llevado ahorita. Yo estaba mirando, por ejemplo, ahora, a propósito del proceso constituyente, desde el mundo independiente, algunos de estos independientes, ¿cómo le llamaron? Independientes sin, no neutral, bueno, no me acuerdo. Y vuelvo a ver a la Soledad Alvear, y vuelvo a ver a la Mariana Elwin. No te digo que eso sea la izquierda y el progresismo, por supuesto que no lo estoy colocando ahí, pero estoy poniendo en ellas el reflejo de una clase política que manejó toda la transición, ¿cierto? Y que no acaba de irse para la casa. Entonces no se trata solamente de figuras, se trata también de construir un nuevo proyecto, de amalgamar un proyecto de transformación que sea coherente y que sea coherente en toda la línea. Entonces nos mandamos una tremenda cosa y al mismo tiempo ponemos eso en manos de o liderado por quienes han estado en la política los últimos 20 años. No, yo creo que la coherencia en la política, el concretar los proyectos hoy es algo que es absolutamente esencial al nuevo momento político. Por ahí voy. Sí. Mira, no sé si te haga coherencia lo que le estoy diciendo, pero haría 1000 comentarios de cosas que has dicho, que yo también ya había leído, que tú vienes, digamos, planteando hace tiempo, esta desconexión entre los partidos políticos y lo que la ciudadanía anhela y espera, digamos, lo vienes ya tú también planteando hace harto tiempo, y el tema de la libertad, que también desde nuevo lo hemos trabajado bastante, y que lo vimos emerger, digamos, así, con una fuerza arrasadora en octubre, pero también desde antes, ¿cierto? Y como que el mundo político viviera en Júpiter y estuviera como tantos pasos atrás, y eso es una cuestión que yo no sé cómo ves la posibilidad a partir del proceso constituyente de reconstruir esa relación entre el campo de la política y el campo de las aspiraciones sociales, de los anhelos, digamos, de las mayorías, porque cuando la cuestión está ahí en octubre completamente por fuera del sistema político, tanto de partidos como de las organizaciones sociales de más larga tradición, digamos, de los sindicatos, de la CUT, etcétera. Entonces, ¿ves tú en este proceso constituyente que se nos viene, o sea, que ya empezó en realidad, eso también tú lo has dicho, ya empezó en la calle, una posibilidad de recomponer esos vínculos entre la política y la sociedad? ¿Cómo lo ves? Yo fíjate que siento que, no te voy a decir que es la única, pero siento que realmente abre un espacio para construir esa posibilidad. Y esto depende mucho de los propios partidos políticos y pasa por cosas tan básicas como cómo vas a conformar las listas para efectos de la elección de esos y de esas convencionales. O sea, mira, como decían las antiguas, obras son amores y no buenas razones, ¿cierto? Entonces, el proceso constituyente, con todo lo apretado que está, porque realmente el acuerdo de finales del año pasado, ese acuerdo espurio, sacó una propuesta muy apretada, muy putifruncia, diría yo, ¿no? Así como restringidísima, y entonces, pero entonces... Y hemos logrado el movimiento social, y en eso destaco también el movimiento feminista, con el logro de paridad, ir ampliando eso que apareció tan mal. Pero es precisamente por la organización popular, es precisamente por la movilización, es precisamente porque ha habido una cosa que a mí me parece importantísima en lo que es la construcción de una nueva sociedad política, y es que discutimos sobre lo que debe ser la Constitución, ¿sí? Y no solamente la clase política, los iluminados que vienen a decirnos cómo hacer las cosas, sino en los territorios, en las asambleas autoconvocadas. Fíjate que reconociéndole algo a la propia presidenta Bachelet, ese proceso constituyente trunco y que lo tiraron, o sea, yo creo que estos ahora se están lamentando de no haberle dado curso. Creo que en todos los problemas que eso tuvo, las dificultades y tal, hubo una cosa que para mí fue súper importante, que desmistificó la Constitución, que la sacó de así como del Olimpo, de como el conocimiento, como que la voz experta, y
y la ubicó en la realidad de las personas, ¿no? Entonces hubo cabildo. A mí me gustó mucho la fase local, fíjate, la primera. La después ya pensé que la metodología no fue la mejor, pero cuando en todos los barrios la gente se juntaba en las casas, ¿cierto? De a 5, de a 6, para hacer sus propias discusiones. Y eso fue como colocar la posibilidad, no la posibilidad, como colocar la construcción de un nuevo pacto social en primera persona y no delegado en otras, no hay que ser constitucionalista para llegar allá. A mí me parece que ese es el momento de hoy. Y en esa perspectiva, este acuerdo espurio que se ha ido ampliando en razón de la movilización, como por ejemplo con lo de paridad, hoy se discute lo de los independientes, se está discutiendo también lo de los indígenas. Exactamente, para pueblos originarios. Ya hay que tener después una discusión respecto al reglamento. Debería llevarnos a ampliar esto, ¿cierto? A seguir ampliando las bases de esta conversación constitucional, que no se agota con la elección de los convencionales propiamente tal. Pero en esa perspectiva, a mí me parece que, entendiendo que la posibilidad de que movimientos sociales independientes enfrentan problemas objetivos para poder llegar a conformar, a sentarse como parte de esa mesa, yo creo que de parte de los partidos políticos no basta con decir, ok, le vamos a dar el 50% de la lista a los independientes. Hay que agregarle una segunda vuelta. La segunda vuelta es en qué parte de la lista van a ir los independientes. ¿Me entiendes? O sea, aquí hay una discusión política en términos de reconocer las distintas actuancias que intervienen, ¿cierto?, en la posibilidad de concretar este proceso de transformación en el hoy, y eso hace que ese reconocimiento debiera expresarse en la constitución de las listas, en la posibilidad de que realmente el mundo independiente y los movimientos sociales propiamente tales formen parte de la mesa de discusión. Y, en segundo lugar, que el debate que se ha dado en espacios por fuera del proceso institucional, asambleas autoconvocadas, lo que el proceso de unidad social, lo que se ha desarrollado desde los feminismos, se vierta en el debate constitucional. Y esas son artes de la política. Y creo que, retomando entonces en este punto lo que tú me preguntabas, es por lo tanto una excelente oportunidad para que este mundo de la política, este mundo de los partidos, vuelva a una interlocución sustantiva con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los movimientos. Durante mucho tiempo, Pierina, al movimiento social o a la movilización se le dijo: mire, no se preocupe, yo sé exactamente lo que usted necesita. Exactamente lo que usted necesita. Yo sé exactamente, mire, no me tiene que explicar mucho porque yo sé que usted necesita algo. Bueno, que hasta aquí llegamos con eso de que yo sé exactamente lo que usted necesita. Y quiero yo estar hoy en primera persona diciendo: mire, yo quiero 1, 2, 3, 4. Cuando yo digo, yo estoy hablando en términos de proyectos colectivos de transformación, ¿no? Y esas voces y esas actuancias, como hubiera dicho la Margarita Pisano, tienen que estar hoy alrededor de la mesa, junto con los partidos, construyendo esos proyectos de transformación. Me parece que así esta tremenda divorcio, esta tremenda separación entre lo que es el mundo de los partidos y el mundo de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada tiene posibilidades de establecer diálogos, reconstruir confianzas, posibilidades, y veamos a ver qué sale de ahí, porque yo siento que el futuro está expectante en términos de las estructuras y de las institucionalidades democráticas que ahí se pueden generar. Claro. A ver, aquí apareció otro punto que me parece fundamental, que tiene que ver ya con la sociedad organizada, con el mundo de los movimientos sociales. Tú dijiste muy bien, o sea, el acuerdo de noviembre del año pasado era súper restrictivo, y si se abrió fue a punta de pelea, digamos. Sobre todo, hasta en este momento, el ejemplo exitoso es el de la paridad, digamos. Un acuerdo que no incluía paridad y que a punta de movilización y de, digamos, campaña, agitación en redes, en la calle, cuando se podía estar más en la calle, se logró, digamos, la paridad.
porque ya el sistema, los políticos entendieron que si no aprobaban eso, quedaba la escoba, digamos. Entonces ahí hay un juego entre la calle, perdón, que se pone sobre el sistema político, pero para eso también hay que tener una disposición a disputar. Y yo te quiero preguntar cómo ves tú el campo del movimiento feminista y de los movimientos sociales, donde a veces se aprecia una voluntad de impugnar este acuerdo es, digamos, restrictivo, elitista, de espaldas al pueblo, etcétera, 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 pero no necesariamente una voluntad de, diciendo todo eso, ir a disputarlo, digamos, y no dejarlo ahí. Y eso es una cuestión dentro del movimiento feminista, ¿cierto? Estar adentro, estar afuera, la institucionalidad en la calle. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo. No, yo siento que, verás, quería agregarle algo a lo que tú decías de paridad, que también se conecta con esto, que fue la movilización feminista, por supuesto, en la calle y haciendo incidencia directa en los espacios donde finalmente se define y se acuerda que es el espacio parlamentario. Pero ahí esa alianza también incluyó a las diputadas y a las senadoras, o sea, no fue solamente el movimiento social feminista, ¿cierto?, el que mueve, sino aquí hay una alianza transversal. Cuando hablábamos hace un rato, ¿cierto?, de este proyecto que debe ser distinto, de estas nuevas, o de este reencontrarse, ¿cierto?, entre el mundo político, llámese partidos, y la ciudadanía y los movimientos sociales, estamos hablando también de eso. Yo no quiero que quede por fuera, ¿no? O sea, es el movimiento social feminista, pero también son esas diputadas y esas senadoras que se dicen feministas, que también marcan un emplazamiento interno y dicen, ¿saben qué? O sea, esto es así o nos jugamos nomás en esta cancha, ¿me entiendes? Entonces creo que es importante porque te permite ver otro tipo de acuerdos políticos. Claro. Y eso me lleva, sí, porque si no es como que de este lado estamos todas las buenas, ¿sí? Y del otro lado están todas las malas, y eso no es así. No, una cuestión moral. Forma parte un poco de la... Claro, y además forma un poco abona a la pregunta que tú me haces, porque es cierto, o sea, yo no coincido plenamente con la estrechez del acuerdo, coincido con la legitimidad de las desconfianzas establecidas sobre un proceso institucional donde lo que se ha logrado de parte de los movimientos sociales y la sociedad organizada ha sido a punta de movilización. Si no nos hubiéramos movilizado no estaríamos en el escenario de ahora. O sea, yo creo que la desconfianza, la sospecha, el de que si no peleamos no logramos, es evidente que es así. Y al mismo tiempo, creo que hay un momento en que una tiene que ubicar dónde va a jugar la disputa. Y para mí, esa disputa hoy se da dentro de lo que es este proceso institucional que va a terminar con una nueva constitución. Lo cual no desmerece, ¿cierto?, los procesos que se dan a nivel popular. Al contrario, deben incidir, formar parte del debate constitucional, lo he dicho varias veces. Pero mantenerse en una fuera que solo establece desconfianza y que dice, mire, nosotros vamos a seguir aquí elaborando nuestra propia constitución, ¿cierto?, trabajando en ese sentido, y este proceso no existe, no lo valido, no interlocuto, no tiene nada que ver con la propuesta política que nosotros tenemos, es una postura que yo creo que no abona a un proyecto de transformación desde mi perspectiva. O sea, políticamente hablando la puedo encontrar legítima, ¿me entiendes? O sea, es una línea de acción política que puedo llegar a encontrar legítima en términos de los juegos de la democracia y los juegos de cómo se dan las propuestas de transformación, claro, y lo que se logra. Pero a mí pero que no incide. Pero es que sí, es que yo siento que en este momento la posibilidad de darle una vuelta a la tuerca pasa por entrarle a esa disputa y entrarle con todo. Y cuando digo entrarle con todo, digo formulando contenidos, presentando candidaturas, sentándose alrededor de la mesa, movilizándose durante el tiempo que se está haciendo el texto constitucional, incidiendo sobre quienes sean ahí electos y electas a efectos o sea, creo que es una estrategia muy amplia, muy compleja al mismo tiempo,
que nos va a obligar a estar trabajando como bestias durante 2 años, ¿cierto? Sin aflojar, porque el día que uno afloja, te pasaron con el carro por el lado. Porque finalmente esas bases de transformación que logremos colocar en esa constitución van a permitir nuevos diálogos, Peirina. O sea, de ahí para adelante todo sigue siendo construcción. A mí a veces me da susto, me da susto cuando la gente tiene unas expectativas y entonces el 26 de octubre parece que aquí el sol va a salir por otro lado y cuando terminemos de concluir el texto constitucional va a ser todo lo que queremos y entonces va a ser respetuoso de la naturaleza y antipatriarcal y antineoliberal y anticolonial y va a ser democracia radical y vamos a estar todos reconocidos y vamos a tener un Estado fuerte. Todos que son aspiraciones absolutamente legítimas, eso queremos. Pero eso va a ser una disputa profunda. Nosotras estamos en un momento de confrontación muy profundo con la derecha. Propusimos, si yo me vuelvo a la época de la Unidad Popular, la Unidad Popular presentó un proyecto de gobierno, pero un proyecto de país, ¿cierto?, que cuando agarró vuelo, la derecha no tuvo nada más que hacer que dar un golpe militar para decir, hasta aquí los dejo jugar. Y se encargó de cerrar todas las posibilidades de volver a poner un proyecto de esa profundidad en discusión. Después de, ¿cuánto llevamos desde que se acabó la dictadura? Casi recién ahora, y después de haber pasado de ser acusadas de fumar opio, de irresponsables con la democracia, con no sé qué, se abre un nuevo momento donde de alguna manera se retoma esa propuesta del gobierno popular. Por supuesto en un contexto distinto y por supuesto con desafíos distintos, pero estoy hablando de una sociedad, de un pueblo que avisora una sociedad distinta. Nos volvemos a colocar en ese punto de disputa, y ese punto de disputa es profundo. Aquí cada palabra en la Constitución va a tocar pelearla. Es bonito ese vínculo que estableces con la Unidad Popular, porque efectivamente muchas personas lo estamos pensando así, digamos, como un momento donde nuevamente podemos pensar un proyecto de sociedad que nos va a tomar tiempo, pero que empieza a abrirse el horizonte que se había cerrado, digamos. Y ya para ir también cerrando esta conversación, yo me quedaría ahora como deteniéndome. Podemos seguir, somos tan malas para hablar hoy. Pero ya tenemos que ir cerrando y me diste el paso con tu última respuesta y que tiene que ver con contenidos. La nueva Constitución. Viendo la enorme movilización popular de la que venimos, que ahí hay un montón de demandas y contenidos como en germen, ¿cierto? Viendo también todo el acumulado feminista que tú ya también mencionaste, el tema de los cuidados, el tema de reorientar un modelo de desarrollo, el tema de la democracia. ¿Cuáles crees tú que debieran ser los ejes, los puntos fuertes de una nueva Constitución para que realmente asegure el paso a un nuevo modelo sociopolítico en el país? Puntos, ejes centrales. Ejes centrales. Yo siento que tenemos que trabajar muy a profundidad. Un poquito para atrás. En general, los procesos constituyentes del resto de la región, las feministas, nos hemos concentrado en el capítulo de derechos. Claro. Y sacamos los tremendos capítulos de derechos y además de esto tratamos de que eso tenga, ¿cierto?, algunos trazadores dentro del texto constitucional para que eso no se quede solo en declaraciones, sino que también tenga concreción en la cotidianidad, ¿no?, a través de legislación, política pública, recursos, lo que fuere. Ya. A mí me parece que las correlaciones de fuerza en esos países y en esos momentos llevaron a eso, pero en nuestro aprendizaje, mirando esos procesos, nosotros nos tenemos que plantear un texto donde, como feministas, planteemos y tengamos propuestas de la primera a la última letra. O sea, tenemos que trabajar la parte dogmática y la parte orgánica también, porque aquí de lo que se trata es de hacer una reproducción, una redistribución del poder. Y eso significa que tiene que tener una expresión a nivel del Estado
y no solamente en términos de centralización, descentralización, y no solamente en términos de si es un sistema presidencial o si es semiparlamentario. No es solamente un problema de poderes del Estado, no, es una redistribución del poder que toma en cuenta Estado central y territorios, que toma en cuenta Estado y ciudadanía, la relación entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, en lo primero tienes toda la política de descentralización, recursos. En lo segundo tienes todos los elementos que hacen una participación sustantiva. Iniciativa popular de ley, revocación de mandato, de autoridades. ¿Me entiendes? Todo lo que hace a que la participación sea sustantiva y no se limite al voto. Entonces hay una noción de Estado y de distribución de poder dentro del Estado que es necesario tomar en cuenta, uno. Segundo, esto tiene que pasar a ser un Estado de derechos. Tenemos que salir de lo subsidiario, tenemos que tener un Estado que tenga garra, que tenga posibilidad. O sea, a ver, Peirina, el presidente de la República no le puede poner precio, no le puede poner tope el precio de los... O sea, no tenemos Estado. El Estado tiene que colocar en el centro de su preocupación a las personas, las comunidades y los pueblos, y por lo tanto tiene que tener posibilidades de... Pero a favor de las ganancias empresariales, digamos. O sea, tenemos un Estado completamente funcional a la ganancia empresarial y necesitamos reconvertir un Estado que esté en función de la ciudadanía, de los pueblos y las comunidades. 2. 3, tenemos que revisar modelo económico, no podemos seguir con la barbaridad que tenemos. Tenemos que poner el buen vivir, tenemos que poner el cuidado, la reproducción social, la armonía y la relación con la naturaleza, con los bienes de la naturaleza, en algo que nos permita la vida en el planeta. O sea, aquí no es solamente un problema de que, o sea, por supuesto tiene que ver con salir del Estado neoliberal, pero también tiene una proyección bastante más allá de eso. O sea, creo que esos son elementos que hay que integrar. Y yo te diría que evidentemente tiene que trabajarse por una democracia más radical, una democracia mucho más profunda, una democracia que salga de el problema de la representación y el voto, ¿no? Y en la parte de derechos y libertades, evidentemente que tienen que entrar con mucho mayor fuerza, ojalá con la fuerza que tiene hoy el derecho a propiedad, que tengan todos los derechos a la misma fuerza, ¿cierto? Y ahí tienen que estar los derechos sociales que no tenemos hoy en la Constitución y todo lo que eso implica. Tienen que estar derechos sexuales y reproductivos, y eso significa, entre otras cosas, maternidad voluntaria y derecho al aborto, pero va mucho más allá de eso, va en la comprensión de la sexualidad y la reproducción como asuntos esenciales a los que nos constituye como personas, y por lo tanto ámbito de derechos y de protecciones, así de claro, para lo que sea. Va en el reconocimiento del trabajo reproductivo como trabajo y todo lo que eso implica, porque otras constituciones tienen solamente, se reconoce el trabajo reproductivo como trabajo, punto, ya, pero no, eso tiene que tener una trascendencia, ¿no? Ahora, en términos de esa redistribución del poder, y no quiero que se me olvide, tenemos que darle una buena revisada a lo que son los órganos como el Tribunal Constitucional. O sea, porque nosotras, y esos son los equilibrios que hay que ver, porque a veces se le pierden a uno las cosas, entonces uno dice, ya, vamos a meter derecho sexual y reproductivo, perfecto, y van a decir, sí, venga, ponemos derecho sexual y reproductivo. Pero si mantiene el Tribunal Constitucional tal como lo tienes hoy, mira, el día que las vacas vuelen, vamos a poder tener derecho al aborto. ¿Me entiendes? O sea, a eso me refiero con una democracia que profundiza, una institucionalidad que redistribuye poder y no solamente hace un reconocimiento formal de derechos. Perfecto. Bueno, Gloria, creo allá que... No, claro, con los elementos que has puesto tenemos harto para reflexionar en torno al proceso en el que estamos. Y ojalá que, bueno, todas estas visiones de lo que debiera ser la Constitución y el país y un cambio de modelo de desarrollo sean las que prevalezcan en el proceso que se está abriendo, ¿ya? Y con eso... bueno, déjame poner una constitucional. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo siento que tenemos que llegar a acuerdos dentro del movimiento social y con los partidos de izquierda
y progresista respecto de esos contenidos. En todos los otros países ha habido procesos preconstituyentes, se llaman, ¿no? Que a la larga son procesos de debate donde vamos haciendo acuerdos políticos respecto de esos contenidos. Eso es esencial. No podemos llegar las feministas a pelear una cosa y los ecologistas van a llegar a pelear otra cosa y los que se preocupan del interés superior del niño otra cosa. No. Aquí hay que hacer acuerdos, aquí hay que hacer alianzas respecto de contenidos, respecto de esos imperativos que tenemos desde los movimientos sociales que tienen que estar, que queremos ver reflejados en esa Constitución. Y tenemos que trabajar en esas posibilidades de construcción o de acuerdos políticos entre el mundo político y entre el mundo social para efectos de lograr esto. Es súper importante. Sí, efectivamente, bueno, y esperamos que contribuir todo lo posible para que esas conversaciones, esos diálogos, digamos, que permitan construir acuerdos políticos y un proyecto global, no, digamos, fragmentado. Esperamos poder contribuir en eso, con este tipo de conversaciones y con otras iniciativas. Y bueno, nos despedimos, te agradecemos muchísimo, Gloria, este tiempo, esta conversación. Y bueno, las y los dejamos invitados para ver este capítulo y los próximos de estos diálogos constituyentes. Así que un abrazo para todas, un abrazo para todos y nos estamos viendo. Gracias.